El rúgido llega antes que la luz. Antes de que el amanecer toque la hierba del mar, algo ya se mueve en la oscuridad. No es el viento. Es una sombra dorada baja silenciosa que avanza con el vientre casi rozando el suelo. Y en lo alto de los acantilados, entre la roca volcánica fría, 100 pares de ojos ya están abiertos. Dos reinos llevan semanas midiendo la distancia entre ellos. Hoy esa distancia va a desaparecer. Un león y una tropa de babuinos. Una fuerza que puede derribar a un búfalo adulto de un solo golpe. Y otra que hace retroceder a esa misma fuerza con ramas, gritos y una inteligencia colectiva que lleva millones de años afilándose. ¿Cuál de las dos formas de poder sobrevivirá cuando el agua que ambos necesitan se convierta en el único campo de batalla que les queda? Deja tu respuesta en los comentarios, porque lo que estás a punto de ver va a cambiar lo que piensas sobre quién manda de verdad en esta tierra. Todo reino necesita un rey, y el destino del reino entero cuelga del suyo. Del lado de los leones, 3 hermanos que acaban de salir de la juventud, sin un solo palmo de territorio en su poder. Sango, el más corpulento, siempre al frente. Para una coalición joven, conquistar tierra es apenas la mitad del problema. La otra mitad es mantenerse vivo el tiempo suficiente para defenderla. Los machos que pierden su territorio rara vez sobreviven mucho tiempo después. Esa es la presión que Sango carga cada mañana que amanece sin haber cazado. Al otro lado, sobre los acantilados del valle del Rif Tají, el macho alfa de una tropa de babuinos anubis que no se sostiene por la fuerza de un solo individuo, sino por algo mucho más difícil de destruir. Un orden social tan firme que cada cría, cada anciano, cada aspirante al trono sabe exactamente cuál es su lugar. Pero dentro de esa solidez hay una grieta. Yuri lleva semanas moviéndose entre los machos con una ambición que todos reconocen y nadie nombra. Un rey babuí nunca tiene el trono asegurado. Y Taji lo sabe. 2 reinos, 2 presiones y un solo punto donde sus necesidades se cruzan sin remedio. El río Mara. En la tradición del pueblo Masái que ha vivido junto a esta tierra durante siglos, el agua en medio de la sequía no es un recurso, es una gracia. La única frontera real entre la vida y la destrucción. El Mara es el único caos que no se seca en todo el año. Los leones llegan para tender emboscadas porque tarde o temprano toda presa tiene que beber. Los babuinos llegan porque ellos también tienen sed. Y a medida que la estación seca avanza y los 2 territorios se comprimen hacia el mismo punto, el choque deja de ser una posibilidad para convertirse en una certeza. La mecha ya está puesta. La chispa es solo cuestión de tiempo. La tropa de Taji no es una manada. Estado en movimiento.
Mientras, los tres hermanos de Sango patrullan el margen del río desde abajo. En lo alto de los acantilados, la tropa ya lleva horas funcionando con la precisión de una maquinaria que nadie tuvo que enseñarle. Hay centinelas apostados en los puntos más altos antes de que el resto haya terminado de despertar. No es un turno voluntario. Es una obligación inscrita en el código social de la especie, transmitida de generación en generación, sin que nadie la haya puesto por escrito en ningún lugar. Un solo grito de alarma desde las alturas y en cuestión de segundos, toda la tropa cambia de estado. De calma a alerta. De dispersión a formación. En medio de ese orden, Quito observa. El hijo de Taji todavía es pequeño. Todavía está aprendiendo qué significa cada gesto, cada postura, cada mirada sostenida demasiado tiempo. Observa cómo su madre Amani se mueve entre el grupo. Cómo sabe exactamente cuándo retroceder y cuándo mantenerse firme. Cómo distingue sin pensarlo las situaciones que exigen reacción de las que solo consumen energía sin sentido. Ese conocimiento no se aprende en una temporada. Se acumula durante años de atención sostenida. Y Quito, aunque todavía no lo sabe, ya está en el proceso. Cuelos impalas pasten mezclados con la tropa no es coincidencia ni costumbre sin propósito. Es una de las alianzas más eficaces de toda la sabana, respaldada por décadas de observación científica. Los babuinos tienen una vista aguda y usan la altura. Los impalas tienen un olfato y un oído que pocas especies igualan. Juntos forman un sistema de detección que casi ningún depredador logra burlar. Los estudios han confirmado que los impalas son capaces de distinguir el grito de alarma de un babuín del sonido que produce durante una pelea interna y reaccionan en consecuencia. Solo huyen cuando la alarma es real. Solo gastan energía cuando el peligro lo justifica. Es una sociedad construida sobre millones de años de convivencia. Inteligente, eficaz y completamente ciega a lo que ocurre cuando la temporada de cría llega. Porque el babuín Anubis no es herbívoro, es omnívoro. Un cazador oportunista que puede transformarse en depredador, con una velocidad que sus aliados no anticipan. Cuando las crías de impala nacen, la dinámica cambia sin que ninguna señal visible lo anuncie. La tropa sigue siendo la misma. Los adultos siguen pastando sin alejarse. La alianza sigue en pie para los que ya tienen el tamaño suficiente para defenderse. Pero para las crías recién nacidas, la misma tropa que minutos antes era un escudo, se convierte en el peligro más cercano. El impala adulto no huye porque no percibe amenaza. La alianza funciona para él exactamente como siempre. Para su cría es otra historia.
Esta es la verdad que la convivencia oculta. Y es la misma verdad que define al reino de Taji. No es feroz porque tenga el animal más grande. Es feroz porque sabe exactamente cuándo dejar de ser aliado. Quito lo observa desde cera sin entenderlo del todo todavía. Pero algo en él ya registra que el poder de este reino tiene dos caras. Y que la segunda cara es la más peligrosa precisamente porque nadie la ve venir. En esta tierra cada especie ha encontrado su propia respuesta a la misma pregunta. Y ninguna respuesta se parece a la otra. Sobre las rocas volcánicas que asoman entre la hierba seca, el Klipspringer parece un error de la naturaleza. No llega a los 12 kilogramos. Sus patas son tan finas que parecen a punto de quebrarse. Pero sus pezuñas son cilíndricas duras, como goma del tamaño aproximado de una moneda pequeña. Y sobre esa superficie diminuta, este animal sostiene todo su peso con una precisión que ningún depredador puede imitar. Puede saltar y aterrizar sobre una superficie del tamaño de una moneda de mayor denominación, con las 4 patas juntas sin resbalar. Cuando la silueta de un cazador aparece desde abajo, el Klipspringer simplemente sube. No hay persecución posible. El terreno es su armadura. Como si la naturaleza hubiera decidido doblar la apuesta, esta especie forma parejas monógamas de por vida, mientras uno come el otro vigila desde lo alto. 2 voces de alarma, 2 pares de ojos, todo el tiempo. Más abajo en la llanura abierta, la jirafa resuelve el mismo problema de otra manera. Su cuello no es solo una herramienta para alcanzar las hojas más altas de las acacias, es también un arma. Cuando un depredador se acerca demasiado a una sola cosa hacia atrás, tiene fuerza suficiente para matar a un león. En la sabana, hasta el animal de aspecto más sereno guarda una sorpresa que pocos se atreven a comprobar 2 veces. Luego está el tercer poder. El que no patrulla, no persigue, no necesita demostrar nada. El cocodrilo del Nilo lleva más de 100 millones de años en este planeta casi sin cambiar, porque hace mucho que encontró la fórmula perfecta. Como animal de sangre fría, toma el sol durante horas para acumular energía inmóvil como un tronco podrido. Puede pasar semanas sin comer sin perder capacidad de reacción. Y cuando actúa lo hace con una fuerza de mórdida que supera las 3.000 libras por pulgada cuadrada, la mayor medida directamente en cualquier reptil africano vivo. Una vez que esas mandíbulas se cierran, no hay marcha atrás. Tanto los leones como los babuinos lo saben. El río que los atrae es también el lugar donde ninguno de los dos puede permitirse un error, la misma tierra. Decenas de respuestas distintas. Y en algún punto de ese río que todos temen y todos necesitan 2 reinos. Están a punto de descubrir que la pregunta que los separa tiene una sola respuesta posible: el enfrentamiento.
La sombra apareció al mediodía. No hubo rugido previo. No hubo advertencia. Solo una silueta dorada que emergió entre los arbustos al margen del territorio de la tropa y se detuvo. Quieta, evaluando. Los centinelas la vieron antes de que pusiera la segunda pata en tierra firme. El grito de alarma cortó el aire como una cuchilla. En menos de 3 segundos la tropa entera cambió de estado. Los que buscaban comida en el suelo levantaron la cabeza. Los que descansaban se pusieron de pie. Las hembras acercaron a las crías. Y los machos adultos, sin necesidad de una orden, comenzaron a moverse hacia adelante. El joven solitario de la coalición de Sango no esperaba esto. Había entrado calculando distancias, leyendo el terreno, midiendo la posición de cada individuo visible. Pero los individuos visibles eran solo una parte de lo que tenía enfrente. La tropa no reacciona como animales dispersos. Reacciona como una sola entidad con docenas de puntos de ataque simultáneo anterior. Los primeros machos en llegar abrieron la boca. Lo que el joven solitario vio no fue una amenaza menor. Los colmillos de un babuín macho adulto alcanzan hasta 5 centímetros de longitud, confirmado en estudios sobre poblaciones silvestres en el ecosistema de Amboseli aquí mismo en Kenia. El mismo tamaño que los de un leopardo joven. Herramientas afiladas por millones de años de conflicto capaces de abrir heridas profundas que en este clima pueden infectarse con rapidez. Para un depredador cuya supervivencia depende por completo de su capacidad física. Una herida seria no es un contratiempo. Es el principio del fin. El solitario aguantó un segundo. 2. Evaluó. Había demasiados frentes abiertos. Demasiadas bocas. Demasiadas trayectorias de ataque que su cuerpo no podía cubrir al mismo tiempo. El terreno no jugaba a su favor. Y la tropa lo sabía. Se retiró. No corrió en pánico. Se retiró con esa clase de movimiento calculado que distingue a los animales que van a sobrevivir de los que no. La tropa no lo persiguió más allá de sus límites. No necesitaban hacerlo. El mensaje había sido transmitido con una claridad que no admitía interpretaciones. Esta vez el número y el orden habían ganado. Pero una victoria sin consecuencias no es una lección aprendida. El joven regresó con sus hermanos, y lo que llevaba de vuelta no era solo el recuerdo de una derrota, era información, la topografía del territorio. La velocidad de respuesta de la tropa, los puntos donde el terreno favorecía al atacante y los puntos donde no. La próxima vez que alguien de la coalición se acercara al río, llegaría con todo eso grabado en el cuerpo. La semilla del conflicto ya estaba sembrada. Solo necesitaba el abono del hambre para crecer.
Las semanas sin territorio propio tienen un peso que el músculo no puede compensar. Los leones que cazan solos durante el día convierten en presa menos de 1 de cada 5 intentos. En grupo, la cifra mejora, pero sigue siendo menos de 1 de cada 3. Semanas enteras pueden pasar sin que una coalición joven cierre una sola caza con éxito. Y cada día sin comer es un día más de debilidad acumulada en los cuerpos que van a necesitar toda esa fuerza cuando llegue el momento decisivo. Sango y sus hermanos siguieron una manada de búfalos durante horas. El viento a favor, los cuerpos bajos, el paso medido. Todo el protocolo de una emboscada ejecutado con paciencia. Pero la manada de búfalos no es una multitud dispersa. Cuando el animal más alerta detectó el olor y lanzó la llamada a toda la manada, giró en décimas de segundo. Cientos de cabezas bajas, cientos de cuernos apuntando hacia afuera. Un muro que no tiene puntos débiles visibles desde el suelo. Los 3 hermanos frenaron. No fue cobardía, fue cálculo. Un hipopótamo macho adulto puede superar los 1500 kilogramos y en tierra se mueve con una velocidad que desmiente ese peso. Cuando uno de ellos salió del río y se cruzó entre la coalición y su objetivo, la decisión fue instantánea: retroceder. Un vientre lleno mañana vale más que una herida hoy, que puede convertirse en el fin de todo. Pero los 3 hermanos aprendieron algo que ningún instinto les enseña por sí solo. Saber cuándo no atacar vale tanto como saber cuándo hacerlo. Un futuro rey no se lanza a todo solo por hambre. Elige sus batallas. Mientras tanto, en la tropa de Taji, las tensiones tenían otro nombre. Yuri llevaba semanas moviéndose entre los machos, con una energía que todos reconocían y nadie nombraba. Intimidaciones breves, exhibiciones de colmillos ante subordinados, que no tenían opción de resistir. Cada pequeña sesión arrancada era un ladrillo en la construcción de algo más ambicioso. Taji observaba desde lejos. Un rey babuín no puede permitirse ignorar lo que crece a sus espaldas. La amenaza exterior nunca es el único frente que hay que vigilar. Quito miraba todo desde cerca. Cuando una manada de elefantes pasó junto a la tropa Amani, no se movió. No emitió ninguna señal de alarma. No cambió su postura. El pequeño registró esa calma como información. Los elefantes no son una amenaza para la tropa. Reaccionar ante ellos sería malgastar una energía que puede necesitarse después. Ese tipo de conocimiento no viene escrito en ningún gen. Se acumula observando a quien ya sabe temporada tras temporada. La biblioteca de la tropa no existe en ningún lugar físico. Vive en la memoria de cada adulto que sigue con vida. Cuando el sol desapareció detrás del escarpe del Valle del Rift, todo cambió.
Para los babuinos, la noche es la parte más peligrosa del ciclo. Los cazadores nocturnos operan con ventajas que ningún primate puede compensar en campo abierto. El olfato de la hiena manchada detecta a su presa desde lejos. Su tasa de éxito en la caza documentada durante 7 años en el Masai Mara por investigadores de la Universidad de Michigan ronda el 33% mayor que la del propio león. Y en la oscuridad, esa ventaja se multiplica. La tropa de Taji se movió hacia los acantilados de lava. Las paredes casi verticales son inaccesibles para la hiena manchada. Su anatomía construida para la resistencia y la velocidad en terreno abierto no incluye la capacidad de trepar superficies verticales. Esa limitación convierte el acantilado en una muralla que ninguna determinación puede superar. La tropa subió. Las hienas se quedaron abajo en el perímetro moviéndose en círculos que no llevaban a ningún lado. Un macho resultó herido durante el descenso apresurado en la oscuridad. La roca volcánica no perdona los errores, pero lo que ocurrió después importa más que la herida misma. La tropa no lo abandonó. Los individuos más cercanos se reagruparon a su alrededor, permanecieron cerca, acompañaron su recuperación. En muchas otras especies, la debilidad es una señal de que un individuo ha dejado de ser útil. En la tropa de Taji, un miembro herido que puede sobrevivir con apoyo sigue siendo un miembro activo. Retiene experiencia, retiene memoria, retiene el valor acumulado de temporadas enteras de aprendizaje. Esa no es sentimentalismo, es estrategia. La fortaleza real de este reino no estaba en sus colmillos, ni en su número. Estaba en su capacidad de elegir el terreno donde plantarse y en la decisión de no dejar a nadie atrás. Esa es la lección que esta noche quedó grabada en las paredes de lava del Valle del Rift. Y será exactamente la misma lección que volverá a decidir el resultado cuando los dos reinos se enfrenten por última vez. La gran migración no avisa. Llega. Más de 1 millón de ñus junto a cientos de miles de cebras se pusieron en movimiento desde el Serengeti hacia el norte como una sola entidad que seguía el mismo impulso antiguo. El olor de la lluvia al otro lado del río, la promesa del pasto verde que la estación seca había borrado de este lado. El río Mara esperaba en el camino. Los primeros animales llegaron al borde del acantilado y se detuvieron. El instinto de cruzar chocaba contra el instinto de sobrevivir. Abajo el agua se movía con una corriente que no perdonaba errores. Y en esa corriente, inmóviles como troncos, los cocodrilos del Nilo llevaban semanas esperando este momento. Conocen este tramo porque vuelven aquí cada año. La migración siempre pasa por el mismo punto. Y ellos siempre están ahí primero. El primero saltó, luego otro,
y en minutos el río se convirtió en caos. Cuerpos en el agua el sonido de miles de cascos contra la roca húmeda, el silencio que precede a un ataque. Y luego el agua que se tiñe. Para los que lograron cruzar la otra orilla, era el final del miedo. Para los que no, el mar fue el último lugar que vieron. Sango y sus hermanos habían ocupado esa otra orilla con antelación. Los ñus que sobrevivieron llegaron con los músculos consumidos por el esfuerzo del cruce. Cayeron entre los colmillos de los tres hermanos con una facilidad que las semanas anteriores no habían conocido. Por primera vez en mucho tiempo la coalición comió hasta saciarse. Detrás el chacal esperaba en silencio. El buitre ya planeaba en lo alto. Una muerte a orillas del mar nunca alimenta una sola boca. Pero una coalición bien alimentada es una coalición que empieza a olvidar. Olvida el muro de cuernos que la hizo retroceder semanas atrás. Olvida la velocidad con que la tropa respondió la primera vez. Recuerda solo la fuerza, el músculo, la energía que vuelve a circular por cuerpos que llevaban semanas vaciándose. El hambre saciada despertó algo más difícil de controlar que el propio hambre, la soberbia. Los tres hermanos se convencieron de que esta vez sería distinto, que los babuinos eran una cuenta pendiente, no una lección aprendida. Habían olvidado lo que el primer enfrentamiento les había enseñado. O algo peor, habían decidido que ya no les aplicaba. La tregua estaba a punto de romperse. Y esta vez nadie vendría a tantear. Entraron al territorio de la tropa al mediodía, cuando el calor aplana la hierba y las sombras se acortan hasta casi desaparecer. Los leones jóvenes no venían a tantear esta vez, venían a cazar. La alarma sonó antes de que llegaran al primer árbol. Los centinelas los habían visto desde lejos. La tropa ya estaba en movimiento cuando los leones todavía calculaban su ángulo de entrada. Y lo que los leones jóvenes encontraron no fue una tropa dispersa buscando comida, fue un sistema activado, organizado, furioso. Los machos adultos se interpusieron primero. Bocas abiertas, colmillos, expuestos cuerpos que no retrocedían. Los leones avanzaron. La tropa cedió terreno hacia los árboles, con una velocidad que parecía retirada, pero no lo era. Era reposicionamiento. Huí cuando los primeros babuinos alcanzaron las ramas bajas y los leones intentaron seguirlos, todo cambió. El cuerpo del león es una máquina optimizada para el suelo. Cada músculo, cada articulación,
Cada kilo de masa está construido para el sprint horizontal, el derribo, el golpe. Ese mismo cuerpo lo traiciona en vertical. No tiene los omóplatos rotatorios que permiten el ascenso. Sus garras devastadoras en tierra plana no encuentran el ángulo correcto en la corteza vertical de una acacia. Uno de los jóvenes lo intentó. 3 segundos de esfuerzo para ganar 1 metro de altura. Cayó. Desde arriba la respuesta llegó inmediata. El babuín tiene pulgares oponibles, tanto en las manos como en los pies, una característica que Británica describe como una de las más desarrolladas entre todos los primates junto a la del ser humano. Con ese agarre, un babuín adulto puede sostenerse con una sola mano en una rama, mientras la otra recoge, apunta y lanza. Y lo que lanzaron no fue advertencia, fueron ramas, piedras. Todo lo que el árbol y el suelo cercano ofrecían como proyectil. Desde la altura la física juega diferente. Lo que cae gana velocidad. Lo que viene de donde no puedes seguir no tiene defensa posible. Los leones jóvenes se retiraron con una lección que no olvidarían: este no es su terreno. Nunca lo será. Pero el reino de los leones no había terminado. Nuru no era joven. Había cazado en terrenos difíciles, más veces de las que cualquiera de los 3 hermanos podía imaginar. No repitió el error. Por primera vez en toda la temporada, el reino de Taji sintió el peso real de lo que tenía enfrente. Una leona experimentada que no comete los errores de los jóvenes. Es una amenaza de otra categoría. La tropa respondió, pero el margen era estrecho. Demasiado estrecho. Fue entonces cuando la disputa que había esperado en segundo plano durante semanas llegó a su momento decisivo. Yuri eligió ese instante con la tropa bajo presión y Taji concentrado en la amenaza exterior para dar el paso que llevaba semanas preparando. El desafío fue directo. Sin rodeos. La tropa entera lo vio. Lo que siguió no fue la pelea más larga de la temporada. Fue la más importante. Taji no era el macho más joven, tampoco el más grande. Pero cuando la tropa se posicionó, lo hizo detrás de él. Los machos que Géuri había intimidado durante semanas, uno por uno se colocaron del lado del rey. Yuri miraba una pared de cuerpos que no se movía. Solo. Sin respaldo. Sin la estructura que da sentido a cualquier fuerza individual en esta especie. Un rey al que la tropa da la espalda pierde el trono sin importar cuán largos sean sus colmillos. Así de simple. Así de definitivo. Quito observó todo desde cerca. Había pasado una temporada entera aprendiendo a leer el mundo. Ahora entendía lo que su padre ya sabía desde antes: el rey fuerte no es el que mejor pelea.
es el que la tropa elige respaldar. Al otro lado del río Sango, obtuvo por fin lo que había perseguido durante toda la estación: territorio, comida, el primer atisbo de estabilidad. Pero la victoria de un león nunca es definitiva. Una coalición de machos suele conservar su territorio apenas unos pocos años antes de que un grupo más joven y más hambriento llegue a disputarlo. Conquistar la corona y conservarla son dos batallas distintas. Y la segunda no termina nunca. La sabana tiene una última trampa para quien cree haberlo visto todo: el picabueyes. Lleva décadas. Siendo presentado como el guardián leal del búfalo, come sus garrapatas a avisa cuando se acerca a un depredador. Vive posado sobre su lomo, como un centinela en miniatura. Una de las alianzas más fotogénicas de toda África. Pero estudios recientes han documentado algo que complica esa imagen por completo. El picabueyes también pica las heridas abiertas del búfalo para beber su sangre. Mantiene las heridas frescas. A veces reabre las que ya estaban cicatrizando. La misma ave, a la vez cuidadora y parásita según la circunstancia. En Kenia, hasta la amistad más antigua rara vez es del todo limpia, y toda alianza lleva consigo un precio que no siempre se ve desde fuera. Esta tierra es mucho más grande que los dos reinos que acaban de cruzar espadas junto al río. En el lago Nakuru, decenas de miles de flamencos tiñen el agua de rosa bajo el sol del mediodía. Cada uno filtra las algas de un agua tan alcalina que sería letal para casi cualquier otra especie, y convierte ese entorno hostil en su propio banquete. Más al norte, el rinoceronte blanco, que estuvo al borde de la extinción en Kenia, camina hoy sobre tierra protegida, gracias a décadas de conservación activa. Sobre el escarpe del Valle del Rift, el águila marcial planea en corrientes térmicas, soberana de un reino que ningún habitante del suelo puede disputarle. Cada rincón de Kenia tiene su propio rey. Todos juntos tejen un sistema donde ningún trono existe por separado, porque la muerte en un lugar alimenta la vida en otro, y el equilibrio del conjunto depende de cada eslabón. Entonces, ¿quién ganó? Ninguno. La fuerza de Sango es real, pero el mismo músculo que la genera lo ata al suelo y lo traiciona en el árbol. La inteligencia de Tashi es real y le permite a una especie físicamente menos imponente elegir el terreno, elegir el momento, convertir el número en un arma. Dos estrategias opuestas que coexisten en una misma tierra, no por la paz, sino porque el equilibrio ecológico las obliga. Si el león fuera tan fuerte como para arrasar con todo, moriría de hambre cuando las presas se agotaran.
Si el babuín estuviera del todo a salvo su número, crecería hasta exprimir la tierra por completo. Es precisamente la tensión entre los dos reinos lo que mantiene vivo a todo el ecosistema. Los reyes llegan y se van. Sango envejecerá y llegará una coalición más joven. Taji cederá el trono a Quito. Lo que permanece no es un animal. Es la forma en que todo el sistema funciona, transmitida de generación en generación. Los Masái, que han vivido junto a esta tierra durante siglos, pusieron nombre a cada animal según su carácter, mucho antes de que existiera una sola cámara. Comprendieron algo que cualquier lente intenta captar aquí: cada animal no es solo un ser vivo, es un eslabón sin el cual la cadena se rompe. Huiesaccadenahoi está bajo presión. El león africano es clasificado como vulnerable por la IUCN, con entre 20.000 y 25.000 individuos estimados. Según el informe de 2024, habiendo perdido más del 40% de su población en las últimas 3 generaciones. Kenia prohibió la caza de leones en 1977, una de las legislaciones de protección más tempranas del continente. Pero la ley sola no detiene la pérdida de hábitat. El destino de esta tierra no está en manos del león ni del babuín. Está en manos de la única especie que se ha colocado fuera de todas las disputas por el trono, y que sin embargo decide el resultado de todas ellas. ¿Con cuál de los dos reinos te quedas? ¿Con la fuerza que conquista o con el ingenio que resiste? Te deja tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia cambió algo en la forma en que ves el poder, compártela con alguien. Que todavía crea que el más grande siempre gana. YOC Kenia te ha demostrado que el poder tiene más de una forma. Espera a ver lo que ocurre cuando las reglas cambian por completo. Otro reino. Otro tipo de guerra. Una tierra donde las mismas preguntas tienen respuestas que nadie espera. Suscríbete y activa la campana. La próxima historia ya está esperando.